Familia, bienvenidos a Memorias Kawaii. Queremos ser parte de tu experiencia a través de las historias que narramos. Únete a nosotros y creemos bellos recuerdos. La primera vez que te vi. Luke hizo una pausa. No recuerdo haberte conocido, dijo la joven. ¿Cuándo sucedió eso? El duque, muy incómodo, tuvo un monólogo interno. Soy el vagabundo que intentaste salvar en el parque. Fue entonces cuando me enamoré perdidamente de ti. Preferiría morir antes que decir eso. La historia, lejos de ser interesante, le parecía patética y no quería que nadie la escuchara. Eso no es lo importante, en este momento. Deseo disculparme por forzarte a casarte conmigo, dijo. Al principio la propuesta matrimonial sorprendió y desconcertó a la joven. No tenía ni idea de qué tipo de persona era él, y ese lugar era demasiado grande y desconocido. Además, se enfermó tan pronto como llegó al castillo, lloró porque tenía fiebre y nadie en quien apoyarse, pero la verdad era que Luke estaba a su lado. No hay un marido que no se preocupe por su esposa cuando está enferma. Nadie le respondió que no dio por sentado eso. En ese momento creía que estaba sola. Cuando descubrió que ese no era el caso, sintió mucho alivio. Le costó un poco acostumbrarse, pero ahora se siente feliz. La joven detuvo el caballo y llevó su mano hacia la mejilla sonrojada del duque y le dijo: «Me alegro de haberte conocido porque tú eres una persona amable y gentil». Nunca imaginó que Luke resultaría ser alguien así. Al fin y al cabo, la repentina y misteriosa propuesta provino de un duque al que todos llamaban bestia. Pobrecita, decían, prácticamente se la están vendiendo a él. No sintió nada más que miedo hacia su futuro esposo, que era un extraño, y ese miedo los alejó aún más el uno del otro. Sin embargo, Luke es en realidad una persona amable, y le propuso matrimonio porque se había enamorado de ella, y ahora ese sentimiento era correspondido. Se acercó hacia el joven para darle un beso, pero él la tomó del rostro y le apretó las mejillas, sorprendiendo a Nadia. Le comunicó que se estaba haciendo tarde, y deberían volver ahora, pues pronto sería la hora de la cena y todos los esperan. No había razón para rechazar a su esposa si ella se acerca primero, pero de su cintura para abajo, Luke tenía mucha sensibilidad y no quería que ella lo notara, así que al bajarse del caballo salió corriendo, se dirigió hacia la oficina y abriendo la puerta violentamente, le gritó a Jade, quien escupió el té que tomaba. «Excelencia ya está de regreso», dijo el asistente. Así era, Luke quería que tuvieran una conversación. Jade le pidió que se calmara. Escondiéndose detrás del escritorio, aclaró que solo se había tratado de una pequeña broma, no lo iba a golpear por eso, ¿verdad? Al final, en todo caso, lo ayudó. Y lo llevó a una cita. «Olvídalo, ni siquiera tengo la energía para estar enojado contigo en este momento», dijo Luke. La salida en sí fue un éxito. Desde tiempo atrás venía pensando en disculparme y hoy lo pude hacer. Además, a Nadia le encantaron las tierras de Staten. «Entonces, ¿cuál es el problema?», preguntó Jade. Además, a él le parecía que la duquesa también estaba enamorada. El duque gritó que el problema era que su esposa creía que él era alguien gentil. Sus ojos hermosos lo ven con mucha inocencia. Lejos de resentirse con él, ella lo llamó una persona amable. Jade no veía nada malo en que él fuera muy amable con la duquesa. Pero Luke le gritó que no se trataba de eso. Él había estado teniendo pensamientos inapropiados sobre su esposa, ya lo había decidido, no dejaría que algo así vuelva a suceder. «Entrégame el abrecartas que está en el escritorio», dijo Luke. El pánico se apoderó de Jade, no quería que el duque terminara con su línea de descendencia, así que lloriqueando se interpuso entre el duque y el abrecartas. «Tiene que haber otro camino», le dijo. «¿Qué tal si aprovecha esta oportunidad para salir a entrenar? Así podría despejar su mente y regresar más tranquilo». Luke meditó en la propuesta. Ya casi era hora de salir para el entrenamiento de montaña.
Sería un viaje largo y arduo, pero para evitar hacerle daño a Nadia, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, así que el duque aceptó la propuesta. Nadia se encontraba en su habitación, por fin podría leer el libro que tanto le gustaba a su hermana. Para ser honesta, ella prefería montar a caballo y hornear antes que leer, pero siempre había admirado la forma en que Ilia leía sus libros. La duquesa solía cuidar de sus sobrinos mientras su hermana leía, se preguntó cuánto habrían crecido, hace 2 meses que no los veía, se propuso escribir una carta a su familia al finalizar de leer el libro, quería decirles que Luke es alguien amable que la quiere mucho. Pero, ¿este libro no es un poco extraño? Las sirvientas tocaron la puerta, y le dijeron que estaban allí para ayudarla a prepararse para dormir. Abrieron la puerta y vieron a Nadia desvanecida. La duquesa se levantó al oír su voz y las saludó. Sus sirvientas quisieron saber si se encontraba bien, a lo cual la joven contestó que simplemente se había sentido mareada. Entonces, ¿es esto lo que es una novela para adultos? ¿No es literal el que un esposo y una esposa deben abrazarse antes de dormir? ¿Qué habrá pensado Luke de mí? ¿Puedo preguntarles algo?, dijo la joven. No se trata sobre mí, pero si de por casualidad te casaras, ¿cómo te sentirías si tu esposo fuera excesivamente ingenuo? Las sirvientas sabían que se trataba de ella, le contestaron que no estaban seguras, pero eso dependía de la persona. Nadia tapó su cara sonrojada y dijo, pero él ha estado esperando pacientemente a pesar de que ella está tan despistada, es tan vergonzoso y ella se siente tan arrepentida. Pero eso también significa que él se preocupa por ella, expresó Cindy. Los afectos físicos no siempre son necesarios. Si no pudo hacer nada hasta ahora por desconocimiento, ¿por qué no intenta acercarse a él primero?, propuso la sirvienta. De acuerdo con este libro, Luke y yo no hemos llegado a ser verdaderamente marido y mujer, pensó Nadia mientras sus sirvientas le deseaban una feliz noche antes de marcharse. La duquesa quería probar algo ahora. Los besos entre pareja no son como los besos de buenas noches que le daban sus familiares. ¿Cómo se sentiría besarse como lo hicieron en el libro?, se preguntó mientras pensaba en su esposo. ¿Cuál sería su reacción? ¿Pueden 2 personas sentirse bien al besarse de esa forma? ¿Cómo se siente besar los labios? Antes de que Cindy y Wendy salieran de la habitación, Nadia les dijo, ¿puedo preguntar una última cosa antes de irme a la cama? Las sirvientas se dieron la vuelta para escucharla. Me preguntaba si podrían decirme en detalle cómo es tomar la iniciativa de acercarse a alguien. En la habitación Cindy y Wendy preparaban cuidadosamente a la duquesa. La joven estaba perfectamente vestida para una noche romántica. Tenían la seguridad de que el duque quedaría encantado. Le dijeron que, al verla, él se iba a derretir por ella. Estaban emocionadas y Nadia se sentía avergonzada. La duquesa estaba feliz, a pesar de lo tarde que era. Ellas estaban ayudándola. Menos mal que les pidió ayuda a las 2, aun cuando sentía que era algo vergonzoso. Ellas le habían recomendado vestirse bien, esperar al duque y cuando él llegue, recibirlo con un beso. El corazón de Nadia se aceleró. ¿Qué hago?, dijo, ahora que lo estoy esperando, mi estómago está hecho un nudo. Cuando Luke regrese, tal vez esta noche tengamos nuestro primer beso. Parezco demasiado tensa ahora. ¿Debería esperarlo en esta pose? ¿O en esta? Cuando Luke regrese, me acercaré a él primero. Al día siguiente, Nadia no podía mover sus brazos, se había quedado dormida mientras esperaba a Luke. Se sacudió y se dispuso a salir en busca de su esposo. ¿Dónde estaba? ¿Se había ido después de pasar por el dormitorio? Al salir se encontró con Ana, quien la saludó. Nadia quiso saber si ella había visto a Luke, pues lo estuvo esperando toda la noche y no llegó al dormitorio. Ana supuso que la duquesa no había escuchado la noticia, así que le informó. El duque había salido a un entrenamiento en las montañas la noche anterior. ¿Se refiere a esos entrenamientos de los cuales se rumorea tanto en la capital?, pensó la joven.
Recuerda haber visto a su amigo leer un libro donde se contaba que los caballeros de Staten hacían entrenamiento en las montañas, pero ese entrenamiento era realmente muy difícil, tanto que algunos caballeros novatos no regresan con vida. ¿Por qué se fue a un entrenamiento tan peligroso sin decir una palabra? Se preguntó sin poder ocultar su temor, pero Ana se percató de su malestar. Intentó tranquilizarla diciéndole que no hay necesidad de preocuparse, el entrenamiento de montaña no es demasiado peligroso, los rumores que circulan en la capital han sido muy exagerados. Esas palabras hicieron que Nadia se recompusiera. El ama de llaves continuó diciéndole que el duque regresaría en 2 días, eso entristeció a la joven. Aún así, es una buena oportunidad para prepararse y sorprender a Luke una vez que regrese. Ya habían pasado 3 días, y no había noticias de su esposo. Se vestía y practicaba todas las noches. Sentándose sobre su cama recordó que finalizaba sus sesiones de equitación antes de tiempo para poder prepararse, pero aún no podía darse ese momento. Levantándose se dirigió hacia la ventana. Extrañaba mucho a Luke. Entonces notó que los caballeros estaban ingresando a la mansión. Corrió presurosa a recibirlos. Sus sirvientas le pedían ir más despacio, pues podría caerse. Llegó hasta donde Jade, y con una gran sonrisa le preguntó por Luke. Él se lo explicará de inmediato, pero antes de eso, se quitó su abrigo con el cual cubrió a la joven, que por su emoción, no se percató que había salido en pijama. Se sonrojó al darse cuenta de su error y le agradeció a Jade. «Tengo que comunicarle algo», dijo el ayudante. «Somos los únicos en retornar del entrenamiento». Esas palabras aterraron a Nadia, que no entendía qué ocurría. «Luke no está aquí entonces», indagó. La verdad era que los caballeros habían decidido retornar después de 2 días de entrenamiento. Luke había dado esa orden. Hacía mal clima y no quería dejar sola a su esposa por mucho tiempo. Sin embargo, en el camino de regreso, se encontraron con un problema. Recibieron noticias de que los novatos que se unieron a principios de este año se habían perdido. Fue entonces cuando el duque salió en su ayuda. «Pudimos salvar a todos gracias a Luke, pero mientras rescataba al último caballero, la tierra se desprendió y el duque cayó por el acantilado». Nadia entró en pánico, pero Jade le dijo que no debía preocuparse. «Luke tiene mucha fortaleza, además él conoce mejor que nadie esas tierras, y las lluvias allí son muy comunes, se pondrá a salvo». La duquesa los vio y notó que todos estaban conmocionados. Temblando se dijo a sí misma que debía mantenerse fuerte. «¿Y su rescate?», preguntó. Por supuesto que Jade ya había seleccionado un equipo de rescate. Por lo precario de la situación tuvieron que regresar a la mansión Staten, pero saldrán mañana pues la lluvia aún es muy fuerte. Jade continuó hablando, pero se vio interrumpido pues Nadia quiso decirle algo más, y antes de terminar su frase, muchos recuerdos golpearon su mente. Ella deseaba ayudar en la búsqueda de Luke, pero ¿cómo podría hacerlo? Simplemente sería una carga. Recordó muchos comentarios de sus amigos y familiares. «Nadia luce como una pequeña. Deja esto en manos de Ilia o yo. Eres muy joven después de todo». Sintió que no podía hacer nada, así que guardó su deseo en su corazón, y simplemente les pidió que encontraran a Luke. Jade se inclinó ante ella y le aseguró que volverían con el duque aún a costa de sus vidas. Cindy y Wendy vigilaban a Nadia. Llevaba mucho tiempo observando por la ventana. Ella estaba realmente muy preocupada por Luke. ¿Deberíamos decirle la verdad?, se preguntaron. Su excelencia es una persona que estaría bien incluso si cayera de un precipicio. Nadia se percató que sus empleadas la observaban. Ella las llamó. Entonces se acercaron y le preguntaron si se encontraba bien. La verdad era que ella en realidad quería ir a buscar a Luke, pero estaba segura de que solo iba a estorbar. Creía que era patética. Cindy y Wendy lloraron por el sentir de Nadia. La motivaron diciéndole que no era como ella pensaba. Su señora era un jinete muy hábil, podría hacer un gran trabajo en la búsqueda, y si el duque está gravemente herido, significa que reunirse con ella podría darle fuerza para superar cualquier situación. Así como ella está preocupada por el duque,
él debe estar preocupado por ella también. Nadie pensó en que Luke es alguien que haría cualquier cosa por ella, y si realmente la está esperando, entonces también quiere hacer algo por él. Así que las tres jóvenes fueron en busca de Jade para pedirle que la duquesa pueda ser parte del equipo que irá en busca del duque. Pensó que el caballo que Luke le regaló podría ser capaz de encontrar su rastro ya que fue criado por él mismo. Jade no quería que ella los acompañara porque el camino era muy duro, nadie no quiso objetar, entonces sus sirvientas llamaron al ayudante, y se lo llevaron un poco lejos para hablar con él, así que le dijeron que fuera honesto, él no estaba preocupado por el duque, se cayó de un barranco la última vez, pero aún así regresó sin un rasguño, e incluso luchó contra un lobo una vez y ganó. A estas alturas ya debe estar cerca de la mansión, ¿verdad? Si tú y la duquesa encuentran a su excelencia, podrás presenciar un reencuentro emotivo. Además, no deberíamos encontrarlo lo antes posible. Verás, la duquesa ha estado estudiando para hacer esto, y aquello con el duque todas las noches, le dijeron, y como Jade no quería ser mal tercio, llamó a la duquesa quien ya se estaba retirando. No lo pensé bien, dijo el ayudante, creo que la idea del caballo puede ser muy útil, además de eso, su amor y preocupación por su gracia son realmente conmovedores. Estoy seguro de que estará a salvo si nos tienes cerca. Así que, ¿podría por favor unirse a nosotros en la búsqueda de su excelencia?